en contraste y controversia. Bueno, ya en la parte final, bueno, ir perfilando ya algunas, conclusiones. si no conclusiones, algunos criterios más o menos donde existe el tren de aterrizaje. Consenso, ¿no? Uno, que es fundamental, de acuerdo a las últimas informaciones, es que se reafirma el interés en la mediación internacional. La mediación internacional con esos actores que hemos señalado que se han reunido en las últimas horas y que están en función, digamos, de preocuparse y de mediar en una salida a la crisis venezolana. Y el otro tema, yo creo que va a ser también un tema importante en los próximos días, es la segura convocatoria de Maduro a elecciones parlamentarias, que van a implicar un reto muy importante para la oposición, en el sentido de que la actitud que tomen frente a eso va a depender mucho también la evolución de todo este esquema que ha venido desarrollando Guaidó en los últimos meses. Sin la mediación de la comunidad internacional no hay negociación exitosa en Venezuela. Yo creo que para mí esa es una realidad en este momento. O sea, es inevitable que la comunidad internacional juegue un rol en una negociación, porque las garantías van a venir de parte de la comunidad internacional, tanto de aliados del gobierno de Maduro como de aliados de la oposición. Es decir, no hay en este momento en Venezuela la posibilidad de una negociación a la venezolana sin actores internacionales que pueda dar resultados y que pueda generar confianza en los actores. Eso es fundamental. Ahora, en cuanto a la necesidad de la negociación para el gobierno, bueno, el gobierno tendría necesidad de negociar buscando gobernabilidad, más allá del tema económico. Si el gobierno puede mantener gobernabilidad pese a los efectos de la crisis, pues va a apostar a eso. ¿Ve? Ahora, el problema está en cuáles son las concesiones que puede hacer la oposición y cuánto tiempo puede apostar la oposición a la negociación, porque está el tema de la prisa. La oposición todavía no ha salido ni del Chávez vete ya, ni del Maduro vete ya. Y entonces una negociación que implique tiempo compromete la unidad opositora, incluso la unidad del propio entorno de Guaidó, la unidad incluso hasta en voluntad popular. Mira, después ¿No estás de acuerdo con eso, Kiko? Vamos a ver, Tico, porque ya logré una mayoría aquí con Manuel Felipe contra ti, y eso es una rosca. Tiene tendencia a convertirse en Bueno, rosca. si sumamos los años me ganan. Fíjate, Vladimir, después de Aquí dice que parecemos unas viejas chismosas, dieron por aquí. Ah, pues eso es bueno, porque a la gente le encanta el chisme. Malo sería, fíjate, estamos de quinto ya en varias semanas y subiendo ahí en el Twitter. Fíjense lo siguiente, Vladi, tú que los conoces, Manuel Felipe. Chávez tenía un estilo de juego, tenía una estrategia en mente que repetía una y otra vez y le resultaba bien. Esa estrategia Maduro también la aplica. Fíjate la Asamblea Nacional. Hay un trabajo en el Universal hoy que a mí me pareció espectacular, porque desglosa cómo el gobierno, una vez que no solo a través del TCJ, con el tema de los diputados de Amazonas, paralizó la Asamblea, se encargó de rebanarla, poco a poco de rebanarla. Resulta que hay 3 comisiones cuyos presidentes no están aquí. Pizarro, el de Barinas, que se llama, Superlano, y Carlos Paparoni. 3 presidentes. Hay 8 diputados que no tienen, o sea, 8 puestos de diputados que no tienen suplente ni nada. Y hay como 30 y pico que están en clandestinidad. La Asamblea ha venido siendo rebanada. Pero además, la división de la oposición la tiró Chávez, ¿te acuerdas? Con Patria para Todo y con Podemos. Cuando, la división dentro del chavismo, ¿te acuerdas que Patria para Todo y Podemos se le fueron? Y él agarró y les metió al CNI y se los quitó. De manera que él siempre interviene en el factor que lo adversa. Él incide, como en el caso de Watergate, que Nixon se metió en las elecciones demócratas. Y eso lo están haciendo y lo han venido haciendo durante todos estos años. Y ya la oposición tiene que tener claro qué hacer frente al mismo anzuelo, a la repetición del mismo esquema. No puede ser que la respuesta sea: nos dividimos, no nos hablamos más, tú eres Por ejemplo, si en elecciones parlamentarias, Manuel Felipe, y tú fueses parte del G4, ¿qué dirías tú, votar o no votar? Yo diría que habría que votar. ¿Y usted? Porque con un argumento además si se votó con las mismas condiciones en el 2015 y se obtuvo esa victoria, después de estos años, con el desgaste del gobierno, con el agravamiento de la crisis nacional y con la presencia en la calle en los últimos meses de manera activa a través de Guaidó, es evidente que hay una ventaja fundamental. Y si esa victoria del 2015 dio pie para que se planteara incluso aquella tesis que se le daban 6 meses al gobierno, a Maduro, y dio pie para buscar el revocatorio, y para plantear toda esta crisis, incluso de nuevo el planteamiento de la salida, si se gana una constituyente, una asamblea, una asamblea nacional en estas circunstancias, eso implicaría casi un referéndum
en el sentido de que sería el voto negativo y sería la descalificación definitiva de Mira, Maduro. contraste y controversia de primero en la Ah, sí. tendencia. Ah, Pero sí. fíjate tú, el otro asunto, Ajá. la convocatoria No, pero de elecciones. responde primero. ¿Tú irías o no siempre a he las votado, elecciones? Ajá. yo siempre he votado. No te Porque me escondas. si la oposición tiene el 80% de voto potencial, porque hay un 80% de descontento, ¿por qué dejar de lado eso? Entonces vas a competir al gobierno, o le vas a competir al gobierno en donde él es fuerte, que es en situaciones que tienen que ver con control de Fuerza Armada, etcétera, con mediciones de fuerza. Si tienes voto, ¿por qué no compites con voto? Ahora pregúntame a mí. ¿Y tú, Kiko? Si hay un cambio en el CNE, yo voy a lo que sea. ¿Y si no hay cambio en el CNE? No voy. Yo voy si me cambias el CNE. Porque eso demuestra no solo una actitud, sino que tienes que dejar que vengan los observadores internacionales y todo eso. Y como dice la encuesta de seguida, el 80% iría a votar y ganaría lo que te ponga encima, le ganarías. Ahora, Ya, un ganador, un vencedor un vencedor puede decir, como Ya. quieras quiero. Ok, Por pero ejemplo, te voy a plantear una con tesis. CNE o sin CNE, tengo la mayoría y voy. No, me quitas el CNE. Mira, ¿Y si no te lo quitan? no voy. Mira, te voy a decir lo siguiente. En la Universidad Central de Venezuela vienen las elecciones y mira lo que ocurrió. Tú que fuiste UCBista. Sí, soy UCBista, eso no se quita. Yo no sé si Manuel Felipe Yo soy UCBista. fue del UCB. porque- También, claro, además profesor en la escuela. Sí, sí. Tú fuiste profesor en la escuela. Bueno, tú di ahí a unos seminarios. Claro, cómo no, por Mira, supuesto. en la UCB no hay planchas del gobierno a la Federación de Centros Se Universitarios. la disputan Acción Democrática. No, ve lo que está ocurriendo. Bueno. Ajá, para que tú me respondas, porque yo quiero que tú me analices y tú, Manuel Felipe, también. En una plancha va PJ y BP y en otro va la socialdemocracia. Acción Democrática, Ese es el sí. futuro de la oposición. Una vez más los estudiantes nos van a enseñar el camino. ¿Se partirá la oposición de esa manera? Eso es una probabilidad. ¿Qué dices tú? Puede pasar, porque es que además los deslindes de política a veces no solamente son inevitables, sino que son necesarios. Porque tú sabes que es malo acompañar una política en la cual uno no cree por mantener una unidad ficticia o para que no te bajen del barco. Eso es terrible, tener que acompañar una política en la cual tú no estás de acuerdo. Si tú, por ejemplo, que fue lo que pasó en los años 60 con la lucha armada. Muchos factores, por ejemplo, en el Partido Comunista hubo 4 votos en contra, 4 o 5 votos en contra de la lucha armada. Uno de ellos mi papá, por cierto. Y bueno, así pasó en los años 60 después. Otros partidos que no estaban de acuerdo con la lucha armada, bueno, salieron, se fueron despegando, el MIR, el MAS, etcétera. Luego cuando se dividió el Partido Comunista. Y al final quedaron pequeños grupos en esa postura y al final la dejaron. Todos Fíjate la tú. dejaron. Y cuando la izquierda llega al poder en Venezuela, bueno, cuando asumió la ruta electoral. Hasta Chávez le fue mal por la vía armada. Así es. ¿Cómo ve usted lo de la UCB? ¿Será un ejemplo de lo que viene o eso es Puede pasar, ¿verdad? cosa de cómo muchachos? No, yo creo que está bien, ¿no? Tu referencia, como siempre, Kiko, pendiente de la UCB. No, que la casa que vence la sombra. Hay que estar pendiente porque yo siempre vi la universidad como un ejemplo, una campanada de lo que venía después para el país. Y así fue en la Y así historia fue, y así ha sido. venezolana, ¿no? Siempre. Ahora, fíjate, la división es un fantasma que está presente, porque la división sobre todo coge terreno o gana terreno cuando no hay discusión, cuando tú no tienes un espacio de discusión democrática de las posturas, evidentemente entonces, bueno, el que se siente mayoría quiere imponer una línea, bueno, Así es. y a los otros no le queda más camino que irse. No, y además, esa Y cosa de tenemos las que irnos, redes, por ya para cierto. terminar, esa cosa de las redes, de los laboratorios de los grupos extremistas, que el que hablaba de negociación, de paz, de elección, le caían encima y lo secretillaban. El evitar la discusión no solo es autoritarismo, sino que además te niegas a hacer política. El que hace política reconoce los errores, los edita y sigue hacia adelante y gana. Por eso que este programa la semana que viene va a estar con ustedes otra vez, porque está ganando en todos los numeritos y también aquí en estas discusiones donde ahí fregamos a Vladimir, señor Manuel Felipe. ¡Yuhu! Bueno, un debate a medias, aunque Kiko no tenga medias. Hasta Bueno. la semana que viene. Bueno, y buenas noches. Buenas noches.